Un saludo fraternal en el Señor les extiendo, mis apreciados hermanos. Dios les bendiga y les guarde grandemente y bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática según el Comentario Bíblico Adventista. Recuerden que en este video analizamos los textos principales de la semana a la luz del comentario bíblico y según lo que podemos aprender para fortalecer nuestra vida espiritual. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que puedas ser parte de esta familia de Aprendiendo de Jesús, para que juntos cada día podamos ser más y más coherederos de nuestro Padre Celestial, aprendiendo de sus enseñanzas y poder, claro que sí, compartir también con las demás personas que aún no conocen el mensaje de salvación. Así que les invitamos también a que compartan este video, que compartan este audio con las personas allegadas a ustedes, familiares, amigos, y que podamos crecer para honra y gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor te damos porque eres bueno, porque nos cuidas y nos proteges Señor, porque en este momento queremos ponernos en tus manos al estudiar tu palabra. Bendice, oh Dios, a cada una de las personas y familias que escuchan este mensaje. Dale, Señor, sanidad, dale, Señor, paz y tranquilidad de que a su tiempo contestarás los mensajes y las oraciones necesarias. En Jesús, amén. Lección número 12. Las recompensas de la fidelidad. Hemos llegado a la última lección de este trimestre y estaremos aprendiendo mensajes de esperanza. Vamos a analizar entonces el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 según lo que nos dice el comentario bíblico adventista. Sin fe, o aparte de la fe, o aparte de la fidelidad, el Creador es infinito y sus criaturas son irremediablemente limitadas. Por lo tanto, hay cosas que deben aceptarse por fe. Creer exactamente lo que Dios dice es el ejercicio más elevado de que sea capaz la mente humana. No hay duda de que debemos creer exactamente lo que Dios dice para que podamos ocupar perfectamente el lugar designado para nosotros en un universo perfecto, pues una comprensión del amor de Dios culmina en la fe. En la persona divino-humana del Salvador, por primera vez se unieron un amor semejante al de Dios y a la fe humana. Imposible agradar a Dios, es decir, imposible estar a la altura de sus requerimientos. En un universo perfecto no hay lugar para un ser creado que no tiene fe en el gobernante del universo. Es decir, que si no hay fe en Dios, solo puede haber temor y resentimiento, y finalmente desesperación. Crea que la hay. Creer que Dios realmente existe es el fundamento primario de la fe cristiana. Por medio de la naturaleza, de su palabra y de su conducción providencial, Dios ha proporcionado a los hombres toda la comprobación de su existencia que necesitan y pueden utilizar los seres inteligentes. El autor descarta los conceptos distorsionados de Dios como los que sostienen los panteístas. Galardonador. El autor excluye los conceptos referentes a Dios como los del deísmo y el universalismo. Es de suma importancia que los hombres respondan al amor de Dios y cumplan con su voluntad, pues ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. En un día cuando pagará a cada uno conforme a sus obras. La tremenda perspectiva de que algún día estaremos ante el gran juez del universo es indudablemente un poderoso incentivo para vivir rectamente. Un gran temor al fuego del infierno nunca salvará a ningún hombre, pero puede ser un poderoso factor para sacudirlo y hacerlo salir de su letargo. El infinito amor de Dios, como se revela en Cristo Jesús, proporciona al hombre el único incentivo eficaz para la salvación. Los que le buscan o procuran encontrarlo. Buscar a Dios es esforzarse por entender más plenamente su carácter y su voluntad para los hombres.
El autor no quiere decir que Dios deliberadamente ha hecho difícil que los hombres lo hallen. Lo que destaca es la necesidad de un deseo ferviente de entender a Dios y llegar a ser como Él en el pensamiento y carácter. Romanos 6:23. Paga. Esta no es la palabra común del Nuevo Testamento para paga, salario o recompensa, la cual es mistos. Deriva de una palabra que significa alimento cocido, especialmente carne o pescado, más otra palabra que significa comprar. Por lo tanto, vino a significar provisiones, asignación o viático, como en el caso de las raciones que se daban a los soldados. Más tarde se usó para pago o salario en general. Es posible, aunque no seguro, que Pablo hiciera alusión al símbolo del servicio militar. Muerte. El pecado paga a sus esclavos exactamente lo que ellos han ganado. El alma que pecare, esa morirá. La muerte contrasta aquí con la vida eterna. Por lo tanto, Pablo se está refiriendo particularmente a la muerte eterna o segunda muerte. Los pecadores serán tratados en la destrucción final como ellos lo merecen. Han rechazado el ofrecimiento de la gracia de Dios y de la vida eterna y recibirán los resultados de su propia elección deliberada. Dádiva. La palabra que previamente se tradujo como don contrasta visiblemente con paga. Lo que el cristiano recibe se presenta como una dádiva de la gracia gratuita de Dios. Aún el servicio y la obediencia que el creyente justificado y renacido pueda prestar a Dios no se deben a su propia virtud, sino que son el fruto del Espíritu Santo a quien Dios ha enviado para que viva en el creyente. Ninguno de nosotros puede ganar la salvación, ninguno de nosotros merece la redención. Somos salvados por la gracia, por medio de la fe, y esto es don de Dios. Vida eterna. El don de la vida eterna que Adán y Eva perdieron por su transgresión será restaurado a todos los que estén dispuestos a recibirlo y se preparen para él dedicando su vida al servicio de Dios en Cristo Jesús. Cristo es la resurrección y la vida, es el autor de la vida, el que da vida eterna a todos los que tienen fe en él. La dádiva de Dios de vida eterna no solo se concede mediante Cristo, sino está en Cristo, su fuente permanente, y solo se puede recibir por medio de la unión con aquel que es vida y que es nuestra vida. Juan 14, 1-3. No se turbe vuestro corazón, o vuestro corazón no se turbe más. Los discípulos estaban turbados porque Jesús había anunciado que pronto los dejaría. Por eso les dijo que su ausencia solo sería temporaria y que su partida sería para beneficio de ellos. El capítulo 14 continúa la secuencia de la conversación comenzada en el capítulo 13. Creéis, que se puede traducir de dos formas, creéis o creed, como aparece en la frase siguiente. La forma verbal puede ser imperativa, creed, o creéis indicativa. En griego son idénticas las formas del imperativo y del indicativo en el tiempo aquí empleado, de manera que el contexto debe determinar la elección del modo verbal. Casa de mi padre, una bella figura para referirse al cielo. La palabra traducida casa también puede ser traducida como hogar. La forma masculina significa oikos, también podría traducirse como hogar. Jesús estaba volviendo a su hogar. Finalmente se le permitiría a los discípulos que se unieran con él allí. Moradas. En la literatura extrabíblica, esta palabra a veces tiene el significado de lugares para detenerse brevemente. Debido a este concepto, se dedujo su falsa noción de que las moradas son a manera de posadas donde se detiene el alma en su viaje hacia Dios. Pero ese no es el significado bíblico. Esto queda en claro por el versículo 23, el único otro lugar donde aparece esta palabra en la Biblia. Es evidente que la morada de Cristo y del Padre con los cristianos no es algo temporario. La idea de permanencia se refleja en el único lugar donde aparece la palabra para ser eterna junto con Cristo. El hecho de que haya muchas moradas
asegura que haya suficiente lugar en la casa del Padre para todos los que escuchan su invitación. Si me fuere, o cuando me haya ido. Esta frase condicional no tenía el propósito de presentar una incertidumbre. La frase o palabra traducida si aquí tiene fuerza temporal y probablemente deberá ser traducida como cuando, como en 1 de Juan 3:2, para poderse entender cuando bendices o cómo bendices. Vendré otra vez. En griego se expresa esta promesa cuando se usa el tiempo presente. Este es el llamado presente futurista que hace resaltar la certidumbre del suceso. Se piensa que el acontecimiento es tan seguro que si ya estuviera realizado. Claramente se hace referencia al advenimiento personal de Jesús, descrito vívidamente unos pocos días antes de la respuesta a la pregunta ¿qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Donde yo estoy, se indicó a los discípulos el tiempo del segundo advenimiento como la ocasión cuando se reunirían con su Señor. No hay aquí ninguna insinuación que apoye la doctrina popular de que los creyentes van a estar con su Señor en el momento de su muerte, ni en ninguna otra parte de las Escrituras esta doctrina recibe apoyo. Pablo también dirigió la atención de los creyentes a la ocasión del segundo advenimiento como el momento de la magna reunión. Jesús ha ido a la casa de su Padre, está esperando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando su imagen sea perfectamente reproducida en los suyos, entonces Él vendrá. Tenemos el privilegio de apresurar el día del glorioso encuentro en el hogar. Romanos 8:16. El Espíritu mismo. El oficio y la obra del Espíritu Santo nos han sido presentados en las Escrituras, pero la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. En cuanto a estos misterios, demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. A nuestro espíritu. Se une a nuestro espíritu la convicción del espíritu del creyente de que es hijo de Dios, depende del testimonio del Espíritu Santo de que sí lo es. Compárese con el pasaje nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y es igual cierto que nadie puede llamar Dios al Padre sino por el mismo Espíritu. Gálatas 4:6. Hijos de Dios. En la misma forma en que llegamos a ser hijos de Dios por medio del poder regenerador del Espíritu Santo, viene por medio de la presencia interna del Espíritu de Dios la seguridad permanente de que todavía somos hijos de Dios. Podemos saber que Él vive en nosotros mediante la presencia del fruto del Espíritu en nuestra vida. Si hay amor en nuestro corazón para Dios y nuestros prójimos, sabremos que hemos pasado de muerte a vida y nos hemos convertido en los hijos de nuestro Padre Celestial, adoptados dentro de una familia celestial. Versículo 17. También herederos. En el plan de Dios, para la restauración completa del hombre, se unen nuestra aceptación como hijos y como herederos. Si hemos nacido de nuevo como sus criaturas y somos adoptados como sus hijos, Dios quiere tratarnos también como a sus herederos. La herencia es el reino de gloria y la vida eterna, la posesión plena de esta herencia es aguardada ansiosamente por los hijos de Dios. Coherederos. En la parábola de los ladrones malvados, Jesús se presenta como el heredero, como el primogénito entre muchos hermanos. Cristo admite que sus hermanos compartan también la herencia que Él ha ganado, no para sí mismo, sino para ellos. Padecemos juntamente con Él. Pablo usa 3 palabras griegas compuestas cuyo prefijo es la preposición sun, con. Los cristianos son coherederos con o herederos juntamente, sufrimos con o juntamente y somos glorificados juntamente. Si sufrimos con Cristo, Dios nos tratará como herederos juntamente con su propio Hijo.
El mero sufrimiento no es suficiente para alcanzar la condición aquí descrita. Debe ser sufrimiento con Cristo. La vida de Cristo es un ejemplo para el creyente. Jesús llegó a la paz a través del dolor, a la gloria a través del sufrimiento. Esto mismo sucederá a todos los que lo aman. Sufrir con Él significa sufrir por causa de Él y del Evangelio. Cuando los cristianos primitivos afrontaban una persecución cruel por causa de Cristo, Pedro los animó con las palabras: «Sino gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría». Sufrir con Cristo también puede significar luchar contra los poderes de la tentación como Él lo hizo, de modo que así como Él fue perfeccionando por aflicciones, también lo seamos nosotros. El plan de salvación no ofrece a los creyentes una vida libre de sufrimientos y pruebas antes de llegar al reino. Por el contrario, les pide que sigan a Cristo en la misma senda de abnegación y vituperio. Así como Jesús sufrió constantemente la oposición de Satanás y la persecución del mundo, también sufrirán todos los que están siendo transformados a su semejanza. A medida que aumente su diferencia con el mundo, les sobrevendrá una hostilidad mayor, pero por medio de estas pruebas y persecuciones el carácter de Cristo se reproduce y revela en su pueblo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Nuestra participación en los sufrimientos de Cristo nos educa y disciplina, y nos prepara para compartir la gloria del mundo venidero. Debemos cultivar la planta de la fe. Dijeron los apóstoles al Señor: «Aumentanos la fe». Hay que cultivar la fe. Si se ha debilitado, es semejante a una planta enferma que debería colocarse al sol y regarse y cuidarse esmeradamente. El Señor quiere que todos los que han recibido luz y evidencia disfruten de esa luz y anden iluminados por ella. Dios nos ha dado la facultad del razonamiento para que investiguemos desde la causa al efecto. Si queremos tener luz, debemos ir a la luz. Debemos confiar individualmente en la esperanza puesta ante nosotros en el Evangelio. Cuán necio sería ir a un sótano y lamentarse porque se está en tinieblas. Si queremos luz, debemos subir a una habitación más alta. Tenemos el privilegio de ir a la luz, de ir ante la presencia de Dios. Deberíamos aumentar diariamente nuestra fe para crecer hasta alcanzar la plena medida de la estatura espiritual en Cristo Jesús. Deberíamos creer que Dios contestará nuestras oraciones y no confiar en los sentimientos. Deberíamos decir: mis sentimientos sombríos no son evidencia de que Dios no me ha escuchado. No quiero dejar de luchar a causa de estas tristes emociones, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El arco de la promesa rodea el trono de Dios. Voy al trono mirando hacia esa señal de la fidelidad de Dios y disfruto de la fe que obra por amor y purifica el alma. No debemos creer porque sentimos o vemos que Dios nos oye. Debemos confiar en la promesa de Dios. Debemos realizar nuestras ocupaciones creyendo que Dios cumplirá lo que ha prometido y que recibiremos las bendiciones que hemos pedido en oración cuando más necesarias sean. Todos nuestros ruegos llegan al corazón de Dios cuando acudimos a Él creyendo. No tenemos fe suficiente. Deberíamos pensar en nuestro Padre Celestial como más dispuesto a ayudarnos de lo que un Padre terrenal está dispuesto a ayudar a su Hijo. Las riquezas de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Se pide que los hijos de Dios sean representantes de Cristo y que expongan la bondad y la misericordia del Señor. Si tan solo manifestaran diariamente su bondad, se erigirían barreras alrededor de sus almas contra las tentaciones del maligno. Dios conoce nuestras necesidades y ha hecho provisión para satisfacerlas. El Señor tiene una tesorería con abundantes provisiones para sus hijos.
y puede darles lo que necesitan en todas las circunstancias. Entonces, ¿por qué no confiáis en Él? Ha hecho preciosas promesas a sus hijos a condición de que obedezcan fielmente sus preceptos. No hay ninguna carga que no pueda quitar, ninguna tiniebla que no pueda disipar, ninguna debilidad que no pueda transformar en poder, ningún temor que no pueda apaciguar, ninguna aspiración digna que no pueda guiar y justificar. No debemos mirarnos a nosotros mismos. Cuanto más consideramos nuestras imperfecciones, tanto más fuerza tendremos para vencerlas. Debemos prestar un servicio gozoso a Dios. La obra de Satanás consiste en presentar al Señor como si no tuviera compasión y piedad. Llena la imaginación con falsas teorías acerca de Dios y nosotros, en vez de espaciarnos en la verdad concerniente al carácter de nuestro Padre Celestial, ocupamos nuestra mente con los conceptos erróneos de Satanás y deshonramos a Dios no confiando en Él y murmurando contra Él. Los que dudáis de la misericordia de Dios, mirad al Cordero de Dios, al varón de dolores, que llevó nuestra aflicción y vuestro pecado. Es vuestro amigo, murió en la cruz porque os amó, se conmueve por vuestras flaquezas y os lleva ante el trono. En vista de su amor indecible, ¿no alentaréis en vuestro corazón esperanza, amor y gratitud? ¿No presentaréis un servicio gozoso a Dios? Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor te damos porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos permites aprender, Señor, mensajes para nuestra vida espiritual que sean de gozo y regocijo y que podamos fortalecernos cada día en tu presencia. Oh Dios, oramos por cada persona que nos escucha, por cada debilidad manifestada, por cada problema, por cada dificultad que necesita ser contestada conforme a tu voluntad. Oramos por cada una de estas personas y por nosotros, oh Dios, para que seamos fortalecidos constantemente. En Jesús, amén.